Ya. ¿Se ve un cuadrito? ¿Este? ¿El que estoy moviendo? ¿Se ve este cuadrito? Ay, me dicen que no. Que sí, no sé. ¿Sí se ve? Ay, qué raro, nunca me había pasado eso. A ver, déjenme de nuevo. ¿Y ahora? ¿Se ve el cuadrito? Ya, bueno, pero es el chat, así que o no los leo o, o se ve el cuadrito, pero voy a tratar de moverlo para que no tape nada, ¿ya? Pero tranqui, no sé qué está pasando con eso, pero bueno. Mm, mm, mm. Y ahí, tal vez ahí. Problemas técnicos. No, ahí se agrandó mucho más. ¿Se Ahí sí. agrandó? Ahora no se ve nada. Ah, ya. No, 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 ahora sí se ve. Ya. Bueno, problemas técnicos de la televisión en vivo, ¿cierto? Pero bueno, como les decía, hoy vamos a tener la clase 2 de geometría, ¿cierto? Que es de triángulos, ¿cierto? Los queridos triángulos que nos aparecen hasta en la sopa. Pero eso es súper bueno. Son la base de casi toda la geometría, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono, entra dentro del grupo de los polígonos, que se caracteriza por tener tres lados, tres vértices, tres ángulos exteriores, tres ángulos interiores y tres exteriores. Ya, bueno, puede tener más exteriores, pero en general son tres. O sea, es tres de todo. ¿Qué tiene de especial el triángulo? Bueno, además de que es la única figura, ¿cierto?, con tres lados, llamamos a los vértices con letras mayúsculas generalmente, con letra minúscula llamamos a los lados y los ángulos los llamamos casi siempre con letras griegas, ¿cierto? Alfa, beta, gamma, delta. Casi siempre los llamamos con eso, como por ejemplo los que están aquí. Bueno, detalles importantes. La suma de los lados, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos perímetro, pero eso es una herramienta que nos servirá para más tarde, ¿cierto? Y lo que sí nos importa ahora es la suma de los ángulos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo, que serían los que están dentro, ¿cierto? Este alfa, este beta y este gamma, suman 180. Mientras que la suma de los ángulos exteriores significa que siguen con la prolongación de los lados, o sea, serían este alfa prima, el beta prima y el gamma prima, tienen que sumar 360 grados. Ya, esas son dos consideraciones importantes y que ayudan mucho a la hora de sacar ejercicios. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Verdad que el triángulo se pasa súper rápido? ¿Por qué no, esas comitas es lo que nosotros llamamos prima? Es para diferenciar las letras. Ya, es solo por eso. La fórmula de abajo. Ya, esperen, me estaba conectando el lápiz. Ya. Estas fórmulas solo nos indican que los ángulos suman 180. Por ejemplo, podría ser un triángulo que aquí tengo un ángulo de 60, uno de 70, ¿cierto? Grados. Y arriba tendría que tener uno de 50. ¿Por qué? Porque 60 más 50 más 70 nos da los 180 grados. ¿Ya? ¿Hay alguien con el micrófono encendido? Por si acaso. Escucho ruido de fondo. Ya. Eso es con la primera fórmula. La segunda fórmula, la de aquí, la de los ángulos exteriores, se desglosa de lo que vimos, bueno, lo que vieron con la Javi la clase pasada, que son los ángulos suplementarios. Estos de aquí, ¿sí estoy rayando? Sí.
estos de aquí, por ejemplo, el gamma gamma prima, son ángulos suplementarios que suman 180, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo de aquí va a medir 130, porque 130 más 50 nos da los 180, el de 60 es 120 y el de 70 es 110 grados. Esta materia la vimos la clase pasada, ¿cierto? Y entonces tendríamos 120 más 130 más 110 y eso nos da los 360 grados. Como les digo, esto se cumple para cualquier triángulo, ¿ya? Por eso yo puse números totalmente aleatorios, no aleatorios, pero números que daban, que son diferentes, todo, para demostrar de que esto siempre se va a cumplir, no importa la forma del triángulo, ¿ya? ¿Dudas, preguntas ahora? ¿No? ¿Nada? Entonces seguimos. Ya. Entonces, consideraciones importantes. Bueno, lo que habíamos, aquí hay una propiedad que es que el ángulo exterior, que sería por ejemplo ese que marqué en azul, es igual a la suma entre los otros ángulos que no están pegados a él. Entonces sería el ángulo 1 más el ángulo 2, nos da el ángulo este 4 que está afuera. ¿Por qué se da esto? Porque digamos que aquí tenemos un ángulo X, ¿ya? X más 1 más 2 nos tienen que dar los 180 y X más 4, que son suplementarios, también nos dan 180. Y si se fijan, en una parte al X le estamos sumando 4 y en otra parte le estamos sumando 1 más 2. Por lo tanto, por decirlo así, por sistema de ecuaciones, por ecuaciones, sacamos de que 1 más 2 es igual a 4. Esto es solo una simple demostración, ¿ya? Pero esto es para que les sirva más rápido sacar las cosas, porque si ustedes no saben esta regla, ustedes lo que harían es con el ángulo 1 y 2 sacar X y luego con X sacar 4, ¿ya? A esto se le llama, no me acuerdo cuál es el nombre, pero tiene un nombre, pero es para sacar el ángulo externo. Bueno, aquí estaba la regla de que los ángulos interiores deben sumar 180. Bueno, aquí está lo mismo de que el ángulo más el que sale hacia afuera también deben sumar 180, que ya lo dijimos. Y la última era que los ángulos suman, ángulo exterior es 360. Esto es como visto lo que hablamos recientemente. Entonces, ahora pasamos a las clasificaciones de triángulos. Tenemos triángulos según sus lados, ¿cierto? Tenemos el equilátero, donde sus tres lados son iguales. Y recuerden, simbología, que si nosotros ponemos esto como rayitas, significa que esos tres lados son iguales, ¿ya? Luego tenemos el isósceles, que tiene dos lados iguales, o sea que sería este y este. Al poner rayitas, recuerden, significa que son iguales, ¿ya? ¿Qué tiene de especial? Bueno, volviendo al equilátero, ¿cierto? Para nombrar cosas especiales. El equilátero, como tiene sus tres lados iguales, también va a tener sus tres ángulos iguales, que van a medir, si ustedes saben, 60, 60, 60, ¿ya? En el isósceles va a tener dos ángulos iguales, que van a ser los abajo, y esos se llaman ángulos basales, porque a lo que está aquí abajo, a lo que acabo de marcar con rojo, se le llama la base del triángulo isósceles, ¿ya? Estos son nombres importantes que además no los van a aprender y que no van a salir marcados en la prueba, pero es importante saberlo. Y eso. Y por último el escaleno, que tiene tres lados diferentes, y como son tres lados totalmente diferentes que pueden tener cualquier forma, no podemos saber nada de él. Es un triángulo raro, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? ¿Nada? Ya. Ok. ¿Cuánto valían los ángulos? La suma de los ángulos exteriores es 360.
Ya. Todo claro, muy bien. Ahora vamos a pasar a la clasificación según sus ángulos, ¿cierto? Tenemos el triángulo acutángulo, que es que tiene 3 ángulos agudos, ¿cierto? Los agudos son los que están entre 0 y 90 grados. Esos son los que clasificábamos como agudos. Y ese tiene los 3 ángulos agudos, ¿cierto? Luego pasamos al rectángulo, el que tiene un ángulo recto y los otros 2 ángulos van a ser agudos, ¿ya? Recuerden que el símbolo del ángulo recto es poner un cuadrado, ¿cierto? Un cuadradito ahí en la orilla que sea el ángulo. Ahí está. Y por último, tenemos el obtusángulo, ¿cierto? Que tiene un ángulo obtuso, que sería este justamente que está marcado aquí. Que recuerden que el obtuso es el ángulo entre 90 y 180 grados, ¿cierto? Y el ángulo recto, recuerden que vale 90 grados, ¿cierto? Eso es lo más importante. Hoy no se ve lo que escribí en negro, pero bueno. Era 90 x 180 grados. Eso. Esto, dudas, preguntas, consultas. Aquí les digo el más importante, recordar un triángulo rectángulo, porque siempre hablamos del triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a algo muy interesante. Ay, ¿qué cosa? Explicar de nuevo. ¿Qué cosa? No, esta es la clasificación de los ángulos. Este tiene todos los ángulos agudos, este tiene su ángulo recto, que mide 90, y este tiene un ángulo obtuso, que es mayor a 90, menor a 180. Pero estas son clasificaciones. Recuerden, el más importante, según yo, tengo que aclararlo, según yo es el rectángulo. Ya. ¿Por qué digo esto? Porque del triángulo rectángulo sale el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es una relación entre los 3 lados de un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Bueno, en simples palabras, a ver, ¿cómo lo explico? Que aquí no está como lo explico yo, pero bueno. Nosotros teníamos nuestro triángulo rectángulo, ¿cierto? Lo voy a dibujar para explicarlo mejor. Aquí arribita. Teníamos nuestro triángulo rectángulo. De nuestro triángulo rectángulo, donde el ángulo recto, digamos que está ahí, vamos a tener tenemos 3 lados, ¿cierto? Un triángulo, pero tienen nombres. El lado que está opuesto al ángulo recto es lo que nosotros llamamos hipotenusa. Y los otros lados, los otros 2 lados que nos quedan, son catetos. El de abajo también es un cateto. Ahí está. Ya. ¿Por qué son importantes estos nombres? Porque casi siempre se usan, hipotenusa, porque casi siempre se usan para escribir las cosas. Así que importante. Entonces, si nosotros llamamos a este lado A, a este lado B y a este lado C, lo que nos dice esta formulita de aquí es que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual al valor de la suma de los catetos al cuadrado. Esta es la hipotenusa, este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Da igual el orden. ¿De dónde sale esa fórmula? Es la imagen que está ahí. Nosotros no hemos visto áreas, así que tal vez no entiendan esto y no se preocupen. ¿Ya? El área de un cuadrado es su lado por su lado. Y como los cuadrados tienen lados iguales, esto también sería C, por eso es C cuadrado. Entonces, el teorema de Pitágoras sale de que el área de un cuadrado grande
es igual al área de las otras dos sumas de los otros dos cuadrados. ¿Ya? Es bien raro, pero da. Pero por eso no quiero tocarlo ahora porque no hemos visto áreas. Ese es mi problema con esta parte. Pero lo importante es que recuerden lo que yo escribí arriba. Los catetos, la hipotenusa. Y la formulita de acá que si estudian matemáticas la van a haber seguido. ¿Preguntas, dudas, consultas con esto? ¿Todo claro? Ok. Por eso les digo, no se concentren tanto en esta explicación porque como si no saben de áreas, obviamente, porque si saben de áreas, tal vez lo entienden, lo van a entender, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, todo claro. Entonces, seguimos. Bueno, esto también, y vemos que tiene la misma imagen, ¿cierto? No, el triángulo rectángulo no tiene base, solo el triángulo isósceles tiene base, ¿ya? Y esto de cateto 1, cateto 2 da igual, solo que sean los otros dos lados que no sean la hipotenusa, ¿ya? No es que haya una designación así, este es el cateto 1 sí o sí, este es el cateto 2, sino que puede ser cualquiera el orden, pero mientras no sea la hipotenusa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esto? De la fórmula del teorema de Pitágoras, podemos reconocer las ternas pitagóricas, o yo les llamo ternas notables, que son las que siempre van a funcionar y son las que ustedes deberían memorizar para hacer todo esto más rápido. La principal es esta primera, que es la 3, 4, 5. ¿Qué significa esta? Significa esto. Tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Vamos a dejarlo completo. ¿Qué significa la 3, 4, 5? Significa que un cateto vale 3, el otro vale 4 y la hipotenusa vale 5. Es simplemente eso. ¿Y por qué da súper bien? Porque si yo reemplazo esto en la fórmula, digo cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, esto sería 3 al cuadrado, cateto 1, más 4 al cuadrado, que es el cateto 2. Y esto nos daría, si estoy escribiendo, 9 más 16. Y esto nos da 25. Y este 25 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y nosotros que vimos raíces, eso da 5. Por eso funciona. ¿Por qué es importante recordarlas? Para no hacer el cálculo que acabo de hacer yo. ¿Ya? Eso es como lo más básico de esto. Si no quieren hacer todo ese cálculo que acabo de hacer yo, apréndanse las ternas notables. ¿Y qué es lo bueno de las ternas notables? Que sirven si nosotros las ampliamos. Que es que si yo tengo 3, 4, 5 y multiplico todo esto por 2, cada número por 2, voy a eso, chiquillos, tranquilos, con las K. Exacto, Richard. Si yo multiplico el 3, 4, 5 por 2, cada número, si se fijan, me da la de abajo. Me da 6, 8, 10. Si yo multiplico por 3 a la terna notable, me da la de abajo. 9, 12, 15. Y así sucesivamente, si se fijan, esta es la por 4, por 5. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cualquier número K es un cualquier número. Yo puedo poner ahí el 100, por ejemplo. Si K es 100, esto me daría 300, 400 y 500, que también es una terna notable. A eso se refiere el K. Yo puedo poner cualquier número, obviamente con sentido, chiquillos. Ahí no va un número negativo y no va algún número raro. Siempre que tengan relación con la geometría, ¿cierto? Que son los números reales, los números lindos. Daría lo mismo cuál ocupo de las dos. ¿Qué te refieres con las dos? ¿La terna notable o la fórmula?
¿A eso te refieres con las dos? Ok. Ya, entonces, ¿entendieron lo del K, los que me preguntaron por interno? No. Estas tienen que usarlas todas. Si ustedes están amplificando por 2, tienen que amplificar todos los números por 2. A ver, voy a borrar un poquito aquí para explicar esto. Si se fijan, las 6, 8, 10 es lo mismo que 2 por, no, mejor al revés. Es lo mismo que 3 por 2, 4 por 2 y 5 por 2, ¿cierto? La 9, 12, 13 es lo mismo que 3 por 3, 4 por 3 y 5 por 3. La de abajo, para seguir la línea, es lo mismo que 3 por 4, 4 por 4 y 5 por 5. Perdón, 5 por 4. Ahí sí. Entonces, si se fijan, ¿qué se va repitiendo? En todas tenemos 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Lo que cambia es el valor por el cual multiplicamos. Y a eso se refiere el K. En el K, yo estoy haciendo aquí 3 por K, 4 por K, 5 por K. Entonces, en el K, yo pongo el valor por el cual voy a amplificar. Por ejemplo, aquí el K era 2. Aquí el K era igual a 2. Acá el K era igual a 4. ¿Se entiende mejor eso? ¿Sí? Ah, ya. Excelente. ¿Los demás también, los que me habían preguntado por internet? Ay, no sé qué pasó. Bueno, ya. Bueno, esa es una de las principales ternas notables. La otra es la 15, 12, 13. ¿Ya? Que es exactamente el mismo procedimiento. En vez de 3, 4, 5, lo que tendríamos en el cuadrado, iba a decir, en el triángulo, tendríamos que un cateto vale 5, el otro vale 12 y la hipotenusa vale 3. Y es exactamente el mismo procedimiento. Si se fijan acá, 5 por 2, 10, 12 por 2, 24 y 13 por 2, 26. Y así está abajo. Y por eso de nuevo repetimos eso. ¿Ya? Estas son diferentes ternas notables. O sea, si ustedes ven que les dan un 5 y les dan un 12, al tiro le chantan el 13, por ejemplo. Y así. Pero esto es para simplificarle los cálculos. Si ustedes no se las aprenden, simplemente teorema de Pitágoras. Usen la fórmula. ¿Ya? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Correcto? ¿No? ¿Mal? ¿Bien? Ya. Entonces seguimos. Ahora vamos a pasar a los elementos secundarios de un triángulo. Secundarios no quiere decir no importantes. Hay algunos que son más relevantes que otros, pero igual los tenemos que ver todos. ¿Esto por qué? Después los vamos a ver en algunas otras materias. El primero, y uno de los más relevantes, según yo, aclaro que según yo, es la altura. La altura es un segmento, es una línea que une el vértice con su lado opuesto, ¿ya? Pero esto de forma perpendicular, ¿cierto? Recuerden que vimos que lo perpendicular es cuando se juntan dos líneas y formamos un ángulo recto, perpendicular. Entonces, veamos el primer ejemplo, que es este que tiene hartas líneas, pero bueno. Nosotros queremos hacer la altura de C, ¿ya? Entonces, tomamos, si estoy con rojo, tomamos el vértice C y extendemos una línea desde ese punto hasta el lado opuesto, de forma de que la línea que yo hago y el lado C den un ángulo, ese ángulo recto. ¿Ya? Esa es la que nosotros llamamos altura de C.
¿ya? Porque parte en el vértice C y termina en el lado C. Recuerden que los lados, ahí sí, recuerden que los lados se simbolizan por letras minúsculas, letras chiquititas. La altura de A es el mismo procedimiento. Tomamos borré la línea. Ahí sí. Tomamos el vértice A y extendemos una línea desde el vértice hasta su lado opuesto, que es ese, ¿cierto? Y, bueno, ese lado opuesto es el que nosotros llamamos A. Y ahí también se forma el querido ángulo recto. Esa sería lo verde, sería la altura de A. Y la altura de B es el mismo procedimiento, que es la línea que queda. Si se fijan, si hacemos todas las alturas, en realidad nos quedan 3. La altura de cada vértice, de A, de B y de C. Entonces, ¿qué pasa con estas alturas? En algún punto se juntan, ¿cierto? Que sería este puntito que está ahí. A ese punto se le llama ortocentro. Ahí está. Y es el punto donde se intersectan las alturas o sus prolongaciones. Ya vamos a ver eso. ¿Este punto tiene algo de interesante? No mucho, pero importante. Entonces, este es el caso general de un triángulo cualquiera. Vamos a ver el caso de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que es el siguiente. ¿Qué pasa aquí? La altura del lado C o del vértice C coincide con su lado. Porque si se fijan, si yo hago lo mismo que hacía antes, que era tirar una línea al lado opuesto y ver que diera un ángulo recto, eso es lo mismo que hace su lado, ¿cierto? Que sería esto. Uy, no se borró la línea. Ya, ahí. Entonces, para los triángulos rectángulos, la altura de C coincide con su lado. Pasa lo mismo que en B. También va a ser su mismo lado coincidir. La única que cambia es la altura del vértice donde está el ángulo recto, que va a ser en este caso la altura de A, que nos daría esa línea pequeñita de ahí. Esa es la altura de A. Y como ven, en este caso, ese punto H que nosotros vimos en el otro, justamente coincide aquí. Y entonces ese vértice va a ser también el ortocentro. Estas son cosas como interesantes, pero también para que se guíen, porque nos van a servir para más adelante. Recuérdenme. ¿Y qué pasa cuando el triángulo es de esta forma? Como la forma media chueca, ¿cierto? Podríamos decir que hasta es como un obtuso ángulo, ¿cierto? Que ese ángulo es más grande que 90. Si se fijan, la altura del punto C, si nosotros hacemos lo que hicimos todo el rato, que es poner un punto y extender la línea hacia abajo, este no entra en el triángulo, porque tiene que ser perpendicular. Si nosotros hacemos una línea así, esto no es perpendicular, por lo tanto, en este caso, la línea está fuera del triángulo. Por eso decimos prolongaciones, porque en esos casos lo que nosotros hacemos es decir, pucha, la línea me quedó corta para allá. Bueno, hagamos unos puntitos, porque son estos, así, pum, pum, como que el lado sigue para allá. Y ahí sí, la línea de C llega como a su destino y formamos nuestro ángulo recto. Eso también es una altura. Aunque no esté dentro del triángulo, sigue siendo una altura. Si se fijan, en este caso pasa lo mismo con B. Su altura tampoco llegó dentro del triángulo y se hizo de nuevo una prolongación y quedamos con eso. El único que sí está dentro, como ven, es la altura de A, que sería, vamos a marcarla con verdecito, que sería esa de ahí. En este caso, el ortocentro, donde se intersectan las alturas, no está dentro del triángulo. Queda afuera, ¿cierto? Queda acá. Porque es que nosotros extendemos las alturas hasta que lleguen a juntarse. Y ahí es nuestro punto de intersección. ¿Ya? Lo más importante aquí es que no tengan como la idea de que las alturas siempre son
adentro, ¿cómo se llama esto? Siempre están adentro del triángulo, que no pueden coincidir con nada, ¿ya? No entendí cómo saber para qué lado tirar la línea. La línea la tiras tal que te dé un ángulo recto. Como decía, si yo del vértice C tiraba una línea hacia allá, uy, esa línea no salió de la nada. Pero bueno, si yo de aquí tiro una línea, ay, ¿por qué pasa esto? Bueno, si tiro la línea hacia allá, ¿qué pasa? No formo un ángulo recto y formo otro ángulo. Lo que yo estoy buscando es siempre formar el ángulo recto. ¿Ya? A ustedes no les van a pedir que hagan un triángulo, que dibujen la altura, les van a decir, esto es altura. O les van a hacer solo el dibujito, por ejemplo, digamos que les van a hacer algo así, digamos que coincidió con el vértice, ¿ya? Digamos que algo así, y ustedes van a saber que eso es altura, que esta línea es altura, porque parte de un vértice y termina en ángulo recto. Así ustedes ya saben que es altura. Solo con eso, con que parta de un vértice y termine en ángulo recto. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. ¿Dudas, preguntas, consultas de la altura? ¿No? ¿Nada, chiquillos? Ok. Todo bien, me encanta. Entonces, vamos a seguir con los siguientes elementos. El siguiente es la bisectriz. Ustedes ya debieron ver qué era la bisectriz, ¿cierto? La bisectriz de un ángulo, que es el segmento, la línea, el rayo, que divide al ángulo en dos. ¿Ya? Aquí en el triángulo se aplica de la misma forma. La bisectriz es esta recta que parte desde el vértice, ¿cierto? Que parte desde C, llega al lado opuesto, pero aquí no necesariamente llega con ángulo recto, ¿ya? Aquí no es necesario, llega a un punto X, un punto cualquiera, pero la gracia es que el ángulo que nosotros teníamos aquí completo, me lo dividió en dos partes iguales. Esa es toda la gracia de la bisectriz. Y obviamente eso se puede aplicar para todos los vértices, como ven aquí abajito. El punto que une todas las bisectrices, o donde se intersectan todas las bisectrices, se llama incentro. ¿Ya? Me preguntan, ¿y para qué sirve? No es para qué sirve, sino que ¿qué hace? Lo que hace es dividir al ángulo en dos. A ustedes no les van a... Los típicos problemas de esto es, este triángulo tiene una bisectriz aquí, calcule cualquier otra cosa. Pero que te digan que hay una bisectriz significa que hay un ángulo que está dividido en dos partes iguales. Por ejemplo, si yo tuviera el mismo de arriba, yo tengo aquí que este vale X, vamos a decir que este vale 20, este también es desconocido y este vale, no sé, 30. Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, me dicen, tienes este triángulo y CD es bisectriz, calcule X. Pero yo digo, pucha, pero me faltan dos ángulos, ¿qué hago? Pero como el dato es que es bisectriz, significa que esta línea dividió el ángulo de aquí en dos partes iguales. Por lo tanto, yo al tiro puedo decir de que este lado también es 20. Entonces tendría 40, tendría 30. En este caso no da sentido los números, pero... A ver, primero, en este caso no dan sentido los números con la figura, chiquillos, porque esto da 40, 30, 70, por lo tanto este es 110. Olviden los números, pero ¿se entiende? Ah, ya, sí se entiende. Las alturas, no, las alturas no son bisectrices, excepto en
Ya les voy a pasar las excepciones cuando pasemos todas las figuras, o sea, todos los elementos, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al de al lado, ¿cierto? La transversal de gravedad. La transversal de gravedad también va a ser un segmento, una línea, que une al vértice con su lado opuesto, igual que todo lo que hemos hecho, solo que ahora lo unimos con el punto medio. O sea, de que esta línea no va para cualquier parte, va a la mitad del lado. Por ejemplo, si AB midiera 8, entonces aquí nos va a quedar 4 y 4. Ya esta línea, este punto, el punto D, divide a la mitad al lado AB. Eso es lo que hace la transversal de gravedad. ¿Ya? Ahora, si nosotros, es el mismo procedimiento para todos los vértices, chiquillos, como se ve en la imagen, como en la imagen de abajito, ¿cierto? Que si, esto es lo que yo les decía de notación, que si tienen el mismo simbolito, es que son iguales. Por lo tanto, ese lado es igual a ese, el de la colita es igual al de la colita, y las rayitas son las rayitas, ¿ya? Y el punto donde unimos todas las transversales de gravedad se llama el centro de gravedad, ¿ya? Esto viene de la física, o sea, si ustedes están en el electivo de física, deberían verlo. Ya, esto del centro, no sé, en verdad ni me acuerdo que entra en física, pero el centro de gravedad tiene que ver con la masa de los objetos y sobre su estabilidad y muchas cosas más. Pero de ahí sale. Entonces, aquí de la transversal de gravedad salen muchos datos que yo los considero muy relevantes, pero los vamos a pasar rápido y si alguien quiere saber más me puede hablar. Ustedes saben que a mí me encanta geometría. Así que eso, pues chiquillos. ¿Dudas, preguntas, consultas de esta materia? O sea, de estos dos elementos. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Se ve el peluche? Es que no estoy viendo mi cámara. Ah, si me muevo se ve. No, parece que no. Bueno. Ah, ya. Ya. Si la transversal de gravedad lo que tienen que recordar es que va desde el vértice, vamos desde el vértice, que el vértice C, hasta el punto medio. Punto medio referido a la mitad. Por ejemplo, si tuviéramos, vamos a dibujar un triangulito, vamos a decir que este lado es 3, 4 y 5. Entonces, si yo quiero dibujar la transversal de gravedad de este vértice, tengo que llegar al punto medio del lado opuesto. Entonces bajamos y llegamos aquí. ¿Y eso qué va a producir? De que este lado quede como 2,5 y este como 2,5, ¿cierto? La mitad. Exactamente, divide al lado contrario en dos partes iguales. Que la I y la G son los puntos de intersección. El de acá se llama incentro. Y el de acá, la G, eso no parece flecha, pero se llama el centro de gravedad. Son nombres como materia, ¿ya? No les van a decir. Aunque igual puede salir. Yo no niego de que en algún momento les van a decir, este punto es el centro de gravedad. No sé. Todo es posible en esta prueba. ¿Pero ahora se entiende mejor la transversal de gravedad? No, no es igual a la bisectriz. Así como diferencia. La bisectriz divide al ángulo. La transversal de gravedad divide al lado. Esa es la principal diferencia. Pero ambos los divide en partes iguales. Solo que uno es al ángulo y el otro es al lado. Ya, excelente. Entonces, seguimos. Ahora vamos a tener la simetral. ¿Ya? ¿Qué es la simetral? La simetral es la recta que pasa por el punto medio de forma perpendicular. Aquí nos olvidamos del vértice, a nadie le importa si pasó por el vértice o no. Lo que importa es que esta recta que ven aquí en rojito, esa recta,
pasa por el punto medio de un lado. Por lo tanto, lo divide, como ven, en partes iguales. Si el lado midiera 8, este lado queda como 4 y como 4. Partes iguales. Y sigue la línea según sea un ángulo recto. Si se fijan en este ejemplo, no toca el vértice. Y no nos importa que no toque el vértice. Eso es la simetral. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la simetral? Lo estuve hablando con la Javi y me dijo que la simetral ni sale. Así que, pero igual es importante saberlo. ¿Ya? Si no hay preguntas, vamos al último elemento, que es la mediana. La mediana son los segmentos, o es el segmento, que une los puntos medios de dos lados de un triángulo. O sea, todo el rato estuvimos trabajando con un punto medio. Pero la mediana es el qué pasa si unimos todos los puntos medios. Si se fijan, tomamos el punto medio aquí, el de aquí y el de aquí, e hicimos líneas. Por ejemplo, esta es una mediana. Solo esa línea que ya marqué es una mediana. Y aquí lo que hacemos es unir todas las medianas, y por eso nos queda ese triangulito de acá abajo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, lo que hacen es dividir todos en lados iguales, ¿cierto? Rayita con rayita, rayita con rayita, y los de abajo también son iguales, x, x. ¿Qué tiene de interesante? O sea, cada triángulo tiene 3 medianas. Exacto. Estos elementos se repiten por 3, si te fijas. Porque tenemos 3 vértices, tenemos 3 lados, tenemos 3 ángulos. Así que tenemos 3 de todo. ¿Ya? De la mediana, ¿qué tiene de interesante? Esto lo vamos a ver después. Pero aquí lo que nosotros formamos con la mediana es 4 triángulos iguales. O sea, no quiero usar la palabra iguales, pero tampoco quiero usar la que viene después. El triangulito de aquí es igual al de acá, es igual al de acá, es igual al de acá. O más bien son congruentes. Pero vamos a ver más adelante por qué. ¿Ya? Pero quédense con eso. Y sí, eso creo que es lo más importante de aquí, ¿cierto? No recuerdo si hay otra propiedad. También hay un nombre para donde se intersectan las simetrales, pero ahora no lo recuerdo. ¿Qué viene ahora? Ah, viene el ejercicio. Entonces, quiero hablarles de lo que había dicho anteriormente. Vamos a tener casos especiales. Los casos especiales van a ser el triángulo isósceles. No parece isósceles, pero vamos a hacer otro más isósceles. Ya. Ese parece más isósceles, ¿cierto? Ya. El triángulo, ahí sí, equilátero y el triángulo isósceles. ¿Ya? Vamos a ir primero por el isósceles. En el isósceles vimos de que los ángulos de aquí, estos ángulos, eran iguales, ¿cierto? Y el ángulo de arriba es el diferente. ¿Qué va a pasar en el triángulo isósceles? Si nosotros tomamos el vértice, que es no basal, o sea, no está en los de abajo, dibujemos primero la altura. La altura es esa línea de ahí, que llega en ángulo recto. ¿Cierto? Ay, no se borró. Bueno, vamos a hacer recta nomás. Ay, perdonen, chiquillos, no soy tan buena para dibujar. Ya, ahí. ¿Qué pasa? Esa es nuestra altura, ¿cierto? Porque coincide. Partimos del vértice, llegamos a un ángulo recto, todo bien. ¿Qué pasa si ahora yo quiero dibujar la bisectriz? Bajarla con rojo. Dividimos al ángulo en 2. Partimos del vértice y llegamos allá. Coinciden. ¿Qué pasa si dibujo la transversal de gravedad? Tomo el vértice y llego al punto medio. Coincidieron. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la simetral? La simetral partimos del punto medio en ángulo recto y vamos siempre hacia arriba. Otra vez coinciden. ¿Qué pasa? En los triángulos isósceles,
en el vértice que no es basal o en el vértice que tiene el ángulo diferente, coinciden la altura, la bisectriz, la simetral y la transversal de gravedad. Creo, sí, si serán todos, coinciden esos 4 elementos en ese vértice. Pero solo en ese vértice. En los otros no coinciden. Vamos a hacer el juego. Tiro la altura, va a caer como por ahí. Tiro la bisectriz, va a caer como por allá. La del punto medio, el punto medio está como por ahí, así que lo tiro para allá. No coinciden. Solo en el punto, en el vértice diferente coinciden los elementos. Y ahora vamos al caso más bonito, que es el equilátero, donde todo es lindo y todo coincide. Cualquier vértice que ustedes tomen, todo va a coincidir en esa línea. De este vértice va a pasar exactamente lo mismo. Y en ese vértice va a pasar exactamente lo mismo. Todos los elementos coinciden en la misma línea. Por lo tanto, en ese punto que se forma ahí, ese punto va a ser igual al ortocentro de las alturas, va a ser igual al incentro de las bisectrices, al centro de gravedad de las transversales y al de las simetrales también, que no me acuerdo el nombre. Pero eso es lo más importante de esos dos triángulos, que las cosas son bonitas. El primero para solo un vértice para el isósceles, y en el equilátero coincide todo. ¿Preguntas? ¿Cierto? Tan lindo. ¿Por qué no siempre trabajamos con eso y no nos ponen cosas tan feas como los otros? Chiquillos, preguntas, dudas, consultas para ir a los ejercicios. No, nada, excelente. Les cuento que en estos ejercicios no hay tanto de esta materia. Puse uno colado, pero está bien, porque esto lo vamos a aplicar después. Ya. Entonces, ejercicios. Si se fijan, tenemos todos juntos los ejercicios. Pero vamos a ir por orden, ¿cierto? Voy a poner la votación. Y ya. Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿cierto? El que nos piden hallar el X. No sé si se note que tiene que ser así. Así. Ya, por si acaso, por si alguien no lo había notado. Ya, voy a esperar. Esto voy a esperar menos tiempo, chiquillos, porque son rápidos. Si se dan cuenta, son muy, muy simples. Y es con la primera materia que vimos. ¿Ya? Por eso no quiero extenderme tanto en esto. Denle nomás con confianza, chiquillos. Ya, varios han votado por la... Bien. Sí, por eso puse la rayita. Pero ahora está claro, ¿cierto? Ya que les voy a dar 30 segunditos más nomás. Eso, el de las simetrales se llama circuncentro. Gracias, quería acordarme. Sí, pues ahí estaban todos. Ortocentro, incentro, centro de gravedad y circuncentro. Esos son los 4 puntos. Ya, chiquillos, voy a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Les muestro que ganó la alternativa C. Y los felicito, chiquillos. Era la alternativa C. Vamos a ver por qué. No quiero tocar nada porque van a saltar las otras alternativas. Ya. ¿Qué pasa con este triángulo? Si ven, nos dan un ángulo, que es el 120, y nos dicen encontrar X. Pero lo más relevante es que nos dan estas rayitas. ¿Y qué significaban esas rayitas? Que dos lados eran iguales, o sea, miden lo mismo. Por lo tanto, ¿qué identificamos aquí? Identificamos un triángulo isósceles. Ya, vamos a escribirlo hasta ahí. No sé si así siempre se me olvida, pero el isósceles. Recuerden que el isósceles no siempre tiene esta formita así. ¿Ya? El isósceles puede ser de cualquier forma mientras cumpla que dos lados son iguales. ¿Ya?
Por lo tanto, ¿qué nos dice que sea isósceles? Que este ladito de acá también vale X, porque los dos son los ángulos basales. Y al final lo único que tenemos que hacer o recordar es que los ángulos interiores suman 180. Por lo tanto, tendríamos X más el 120 tiene que ser igual a 180. Se me escapó un poquito el 180, pero bueno. Entonces tendríamos 2x igual a 60 grados y al final x es igual a 30 grados, que es la alternativa C. Muy bien a quienes la respondieron bien. ¿Dudas, preguntas con este ejercicio? Recuerden, en esto lo más importante es identificar con qué estamos trabajando. ¿Preguntas, dudas, consultas para pasar al siguiente? Excelente. Ya. Entonces vamos al número 2. Vamos como avión. Y hay que calcular delta. Esa figurita que está ahí es una letra griega que se llama delta. ¿Ya? ¿Qué es esa cosa rara que parece como una cereza, una guinda? Y si ven, es un ángulo exterior. Ya, varios. Ya, está bien. Los que han contestado. Uy, se me cayó el lápiz. Ya. Ya, súper bien los que han contestado, chiquillos. Denle nomás, denle. Todavía tenemos harto tiempo y hasta tal vez nos vayamos temprano. Uy. ¿Qué está pasando? Bueno. Oh, 2-0. Oh. No había visto, no vi nada del partido. Vi cuando estábamos 1-0. Son 7 ejercicios. 7. Pero son súper cortitos, son como estos. ¿Ya? Así que las vamos a hacer rápido. Ya, chiquillos, les quedan 10 segunditos para los que quieran votar. Nadie, ya. Les voy a mostrar que ganó la letra A. Y súper bien, chiquillas, súper bien. La mayoría votó por ese y los felicito. Porque exactamente es la letra A, es 135. Lo vamos a hacer de las dos formas que yo les mencioné. La primera es la rápida, ¿cierto? Que nosotros dijimos de que la suma de los ángulos interiores que no son el suplemento del exterior dan este mismo exterior. Por lo tanto, delta es igual a la suma de 70 grados más 65 grados y eso es igual a 130 grados. 135, perdón. Me faltó el 5. 135. Ay, no se borró. Ahí sí, 135 grados, la alternativa. Esa es la manera rápida, ¿cierto? La otra manera, que si no se acuerdan de eso, es decir, pero estos son ángulos, es decir, llamemos a este X, y nosotros sabemos que 70, no se borra la línea. 70 más 65 más X nos tiene que dar los 180 grados. Entonces, de ahí sacamos que 195, 65 es igual a X. Y luego lo que habría tenido que hacer es sacar el suplemento de eso. O sea, de que 65 más delta es igual a 180. Y entonces ahí nos da que delta es igual a 135. Si se dan cuenta, estamos haciendo como todo el rato como lo mismo, pero nos demoramos mucho más que en lo azul. Así que les recomiendo saberse lo azul. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios?
No, nada. ¿Todo bien? Ok. Igual voy a dejarlo ahí. ¿Ya? Pero vamos a ir con la siguiente pregunta, ¿cierto? Así que denle. Otra vez, de la siguiente figura, tienen que encontrar beta, ¿cierto? Esta letra griega. Tienen que identificar lo más simple. ¿Qué tipo de triángulo tienen ahí? Uy. Le pusieron, bueno, chiquillos, han pasado 20 segundos y han votado 20 personas. Es que este es un clásico, ¿cierto? Ya, denle, voten todos nomás y cuando vote la mayoría la voy a cerrar porque ya todos vieron cuál es la correcta. Ustedes lo saben, yo sé que ustedes lo saben. Así que denle, denle. Ya voy a esperar 30 segundos más por si alguien lo está calculando a manito y quiere tiempo para resolverlo. Y les quedan unos 15 segunditos. Les dije que estoy tomando menos tiempo por si alguien lo notó. Uy. Denle nomás. Ya. Ahora sí, voy a cerrar a la 1, a las 2 y a las 3. Y otra vez, los felicito, chiquillos, porque en los 20 segundos ya la mayoría había contestado súper bien esta, que es la E. Muy bien. Ustedes habrán visto que esto es un triángulo rectángulo, por ese rectangulito que está aquí. Ese rectangulito que está ahí. Ah, entonces, ustedes podrían haber reconocido el conocido triángulo, pues estoy repitiendo las palabras, que es el 30, 60, 90. Y al tiro decir esto es 60, ¡pum! Porque este es el 30, 60, 90, uno de los más clásicos, igual que el 45, 45, 90. Esos dos triángulos son los más clásicos de los rectángulos, ¿cierto? Entonces al tiro haber marcado la E y estamos ready. La otra forma, ¿cierto? Para los que les gusta calcularlo, habría sido tener que 30 más 90 más beta me tiene que dar los 180. Y ahí calculando, ¿cierto? Habríamos sacado de que al final beta es 60. Así que, verdad, felicidades, chiquillos, que lo lograron en menos de 5 segundos. Por eso es bueno memorizarse los más comunes, porque así de rápido responden un ejercicio. Excelente. ¿Preguntas, dudas, consultas? Ah, bueno, y no la puse de alternativa, la marqué yo, pero era la E. Chiquillos, dudas, preguntas, consultas, comentarios, o seguimos con las siguientes. Sí, son 7. Ya, excelente. Entonces voy a borrar, si es que puedo. No puedo borrarlo todo. No, ya, ahí sí. Siguiente ejercicio, son 2. En el primero, voy a hacer la línea por si acaso. Nos dicen, en la figura calcular X. Ahora sí nos fuimos la bola con ese ejercicio, pero vamos que se puede. No es tan difícil como parece, chiquillos, de verdad que no es tan difícil. Yo lo vi y dije, no, con este. Hasta yo me compliqué de verlo, pero en verdad no es difícil, se los prometo. De verdad que no. Les digo, hasta yo me asusté cuando lo vi y dije, no, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo lo hago? Lo empecé a hacer y dio súper fácil. Así que en verdad, aplíquenle. ¿Qué les puedo decir? Pura álgebra. Esto es como muy álgebra. Ya me acordé cuál es la respuesta y varios han votado por eso. No sé si por achunte porque lo hicieron, pero está súper bien. Ah, por si acaso aquí es
esto también es un teta, aunque no se nota bien. Son iguales, son 2 tetas, no era un 0, por si acaso. Ah, mucha, yo no lo veo, ¿eh? ¿Dónde? No sé si pasa cuando me muevo. No, que estoy viendo mi cámara en la tablet. Ah, ya, justo no aparece. Pero sí, sí me lo han dicho mucho lo del peluche. Cuando estoy en clase tengo un fondo virtual de lo más bacán y de repente aparece el peluche. Y tengo un pingüino también. Alguna vez se los mostraré. Como de terror. Ya, chiquillos. Vayan votando, vayan cerrando para mostrarle la alternativa, ¿cierto? En 3, 2, 1. ¡Ay, no! Si se mueve, oh, me avisan y yo no sé, pues, ¿qué hago si se mueve? No me digan mejor. Ya. Ganó la letra B. Súper bien, chiquillos, los que votaron por la letra B. Y vamos a realizarlo. Se ve súper difícil, ¿cierto? Se ve como, ¿qué es esto? Pero lo que hay que identificar es que tenemos 2 triángulos. Aunque uno esté dentro de otro, siguen siendo 2 triángulos. Tenemos este, el grandotote, y tenemos este chiquitito. Soy súper mala para hacer líneas, pero se entiende. Tenemos 2 triángulos. Y en esos 2 triángulos se debe cumplir la misma condición. Los ángulos internos deben sumar 180 y la misma de los ángulos exteriores. De que el ángulo de aquí más el ángulo de aquí dan el ángulo de acá. Por lo tanto, hagamos eso. Voy a borrar las líneas porque si no, no se ve. Entonces, en el triángulo pequeño, tendríamos que alfa más, esta es otra letra griega que se llama teta, tienen que ser igual a 40 grados, ¿cierto? Por el ángulo externo. Tenemos eso. Y ahora del triángulo grande se va a cumplir la misma condición, que el ángulo de acá más el ángulo de acá da el ángulo de acá. Eso sería, en este de acá, mejor voy a escribirlo con verde. En ese ángulo de acá lo que tenemos es alfa y alfa, que es 2 alfa. En el de acá tenemos teta y teta. Por lo tanto, esto es 2 teta. Y esto debe ser igual a x. ¿Ya? Si se fijan, bueno, como lo más simple fijarse, podrían haberlo resuelto. Súper correcto. Pero lo que si se fijan, la de acá, este alfa está duplicado por 2. Este teta también está duplicado. Por lo tanto, siguiendo la línea, la respuesta también debe estar duplicada. Por lo tanto, 40 por 2 igual a 180. 180, estoy pegada con el 180. 80 grados. Y esa es... Ay, ahora no me pesca. Esa es la B. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Vieron que no era tan difícil? Ya. Si no hay preguntas, me las dicen. ¿Qué no entendiste? ¿Cuál? ¿Qué color? ¿Nada? Ya, resumen. En esta figura tenemos 2 triángulos. Uno que está dentro de otro. Tenemos el triángulo de acá, el que estoy pintando con azul. Y en ese triángulo es como... No importa que esté dentro de otro. Ese es el tema. Lo puedes tratar como un triángulo súper independiente. Es como, voy a dibujarlo afuera, es como que yo dijera, no lo quiero ahí, lo voy a sacar. Y va a ser esto. Ahí. Y esto va a ser lo mismo que alfa, teta y 40. 40. Y lo trabajo así. Si el triángulo chico, no puedes asumir que era isósceles. Nada en esa figura te dice que era isósceles. Ya, entonces, ese triángulo chico yo lo extraje y lo trabajé así. Y es exactamente lo mismo. Si te fijas,
Eso me va a dar que alfa más teta es igual a 40. ¿Ya? Y ahora, para el triángulo más grande, que es el ABC, yo me olvido de que tengo ese triángulo adentro. O sea, como que me olvido de todo eso. Y lo único que tendría es el ángulo de acá, que es teta, teta, entonces 2 teta, el ángulo de acá, alfa, alfa es 2 alfa, y el x. Y hago exactamente lo mismo, que sería que este 2x más este 2 teta es igual al x. Y esa es la ecuación en verde que está ahí abajito. Y lo único que hice al final fue decir, el teta está duplicado, el alfa está duplicado, entonces el resultado también tiene que estar duplicado, y por eso nos da 80. Tomás, ¿se entendió mejor así? En este caso sí, porque las ecuaciones, sí, el álgebra es lineal. Si esto diera otro resultado que no es 40, o sea, que no es 80, esto no es posible. No es posible que esa x sea un valor que no sea 80, porque si no, no tiene sentido. ¿Se entiende? Esto lo vimos en sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Esto es un sistema de ecuaciones, solo que nosotros lo hicimos de otro método. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a ir a la pregunta de al ladito. También esta sí es cortita. Así que denle nomás con la votación. Un minutito. Esto es álgebra. Dice calcular la medida del menor ángulo de un triángulo, ya, un triángulo cualquiera, pero sus ángulos miden 3x más 5, el otro mide 5x menos 3 y el último mide x menos 2. Algunos ya la dieron, muy bien, excelente a quienes ya respondieron. Los felicito. Ya. ¿En qué hora estamos? Ah, estamos bien. Ya. Les quedan 30 segundos, yo creo, sí, para que contesten este. Así que denle nomás. Si tienen dudas, me las tienen que ir diciendo ya. Ya, chiquillos, vamos a ir cerrando la votación para ir avanzando un poquito más rápido. Así que, lo siento si querían votar, pero ganó la letra E. Ganó la letra E. Pero no es la letra E. Es la letra D. Felicidades a los que votaron por esa. Vamos a ver qué pasa. Si ustedes lo quieren ver así como dibujito, imaginárselo, en verdad lo que tenemos es esto. Voy a dibujarlo con rojo. Tenemos un triángulo así super X, cualquiera, por ejemplo ese, puede ser de cualquier otra forma. Y yo digo que sus ángulos miden esto, por lo tanto este mide 3x más 5. El de arriba, digamos que mide 5x menos 3. Y el de abajo mide x menos 2. Esto es lo que se tenían como que imaginar. Entonces, ¿qué cumplen todos los triángulos? Que sus ángulos interiores suman 180. Por lo tanto, tenemos que sumar esos tres ángulos. 3x más 5 más 5x menos 3 más x menos 2. Voy a sumarlos, ¿ya? Esto me daría 3, 5, 9, 9x. Y acá tenemos 5 menos 3 menos 2, da 0. Así que nos queda, solamente de esa suma nos queda 9x. Y esto va a ser igual a 180 grados. Si dividimos, esto nos da 20, ¿cierto? Y ahora nosotros estamos buscando el menor lado. Ustedes, una cosa que podrían hacer es ver
¿Cuánto valía cada lado? Por ejemplo, 3x más 5 sería 3 por 20 más 5. 3 por 20 nos da 60 más 5. Este era 65. 5x menos 3. 5 por 20 nos da 100, menos 3 nos da 97 grados. Y el último que nos queda es x menos 2. Y x menos 2, 18 grados. Y esa era la respuesta. Tal vez en la E pensaron que era un más. No sé por qué la E, o no sé cómo la habrán hecho, pero esta era la forma correcta. O hasta por la misma fórmula podían haber visto cuál era el menor al tiro. Porque al tiro sabemos que x menos 2 es el menor porque el x está multiplicado por 1. En cambio aquí está por 3 y aquí por 5. ¿De dónde salió el 180? Recuerda que la suma de los ángulos interiores debe sumar 180. ¿Qué parte del final? ¿Lo de acá o lo que hice en el triángulo? Victoria. Mentalmente. Dije 3x más 5, pero x vale 20, 3 por 20 más 5 da 65. Lo hice mentalmente, pero era porque para ver todos los ángulos, pero en verdad era notorio de que el menor siempre iba a ser el x menos 2. Por lo que dije de que aquí se está multiplicando por 3 y por 5 y en ese punto. ¿Se entendió? Sí, eso, reemplacé el x. Ya. ¿Dudas, preguntas, consultas con estos ejercicios para ir a los últimos dos? Vamos a alcanzar justo. ¿Todo claro? Excelente. Ay, no se borran. Bueno. ¿Cierto? No, pero en Dendro nunca preguntan cosas así. Sí, se va a subir la clase. Tranquilo. Ya. Vamos a la pregunta número 6, si mal no me equivoco. Uy, esto es lo de lo compartir pantalla. Votaciones. Relanzar. Listo. Denle nomás, un minutito. Si se fijan, este es muy parecido al que hicimos antes. Calcula el valor de x en esa cosita linda. Es exactamente el mismo procedimiento que el ejercicio anterior. Son dos triángulos separados. La cosa es que uno está contenido dentro de otro. ¿Ya? Pero si se fijan aquí, lo que estamos buscando es un ángulo interior. ¿Ya? Ay, nadie ha votado. Ahí votó alguien. Uy, no me acuerdo cuál es la respuesta de esto, pero saldrá. Así que denle nomás, chiquillos, con confianza, voten. Voy a esperar hasta el 1.5 para avanzar rápido. Sí, pero si no alcanzan a votar, tranquilos. Si alguien no estaba en competencia, yo no sé quién vota, solo voten. Creo que es la alternativa que están marcando. No recuerdo en este momento, supongo que sí. Si les dio, bien. Ya, les quedan 10 segunditos. Y voy a cerrar a la 1, a las 2 y a las 3. Les voy a mostrar que ganó la letra B. Veamos si es la letra B. Es la letra B. Muy bien a esas personas que votaron por la letra B. Los felicito. Pero vamos a ver por qué es esa letra, ¿no es cierto? No todo es tan sencillo. Es el mismo procedimiento que antes. Tenemos el triángulo de adentro. Voy a pintarlo. Donde se debe cumplir que los ángulos internos deben sumar 180. Lo mismo de siempre. Entonces, 3 alfa más 3 teta más x es igual a 180 grados. Luego, tomamos el triángulo grande, que es todo eso. Rayo para que se note que es todo eso. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un 5 alfa
Acá también tenemos un 5 teta y el 80. Por lo tanto, lo que en verdad tenemos en verde es 5 alfa más 5 teta más 80 es igual a 180. Si ven, aquí no puedo hacer lo mismo que hice antes, porque estas no tienen relación, ¿ya? No puedo hacer lo que hice antes. Así que, ¿qué voy a hacer? Resolverlo como sistema de ecuaciones. Voy a usar la ecuación en verde para despejar. Tendríamos 5 alfa más 5 teta igual, ¿por qué estoy escribiendo 180? Esto es igual a 100 grados, ¿cierto? Resté 80. Luego, ¿por qué escribí 2 veces alfa? Ya, ahí sí. Digamos que quiero despejar el alfa, ¿ya? Si todo esto yo lo divido por 5, me va a dar alfa más teta igual a 20 grados. Por lo tanto, ¿qué saco de aquí? Que alfa es igual a 20 grados menos teta. Ya estoy ocupando espacio del otro ejercicio, pero bueno. Entonces, ahora, ¿yo qué hago? Ya que tengo alfa, lo reemplazo en la ecuación roja, ¿cierto? Sistema de ecuaciones. Entonces nos quedaría 3, 20 grados menos teta, más 3 teta, más x, igual a 180 grados. Aquí, 3 por 20 nos da 60 grados. Esto nos da menos 3 teta, más 3 teta, más x, igual a 180 grados. Los tetas, si se dan cuenta, se nos van porque es 3 teta menos 3 teta. Así que nos queda 60 grados más x es igual a 180 y al final restando nos da que esto es 120 grados. Hay muchas maneras de hacerlo, chiquillos. Te los digo al tiro. Esta es la manera en que lo hice yo, pero hay muchas más. ¿Ya? Y entonces llegamos a que la respuesta era 120. ¿Ya? Tal vez hay una manera más sencilla que me dicen por interno, pero esta es la manera que la hago yo detallado. Para simplificar, dividí por 5, ¿ya? Porque igual iba a terminar dividiendo por 5. Pero qué bueno que les haya dado, ¿ya? Pero importante era usar esto. Lo más importante de este ejercicio era identificar esto, lo que marqué en amarillo. Identificar de que la suma tenía que dar 180. ¿Ya? Pero parece que no hay dudas, porque lo hicieron de otras formas. Y si dejo alfa y teta. No te entiendo eso, dejar alfa y beta solos. No, eso no lo entendí. A ver, que me están diciendo formas de hacerlo. Es que te quedarían divididos por 2. Si divides por 10 te quedaría alfa medios más teta medios igual a 10. Se fueron los 5 porque dividí por 5. Sumé 2 alfa, teta. Ay, a ver, pucha, se me perdió el comentario de Rachel. A ver, ahí sí. Sumé 2 alfa y 2 teta, le igualé 80 y eso dividiendo mío. Es que no entiendo el sumar 2 alfa y 2 teta. Eso no caché por qué usaste esa suma. Bueno, pero podemos conversarlo, pero vamos a hacer el último ejercicio, que es el que yo quería hacer. Lo colé yo misma de mi... Es que por eso, no sé de dónde sacaste 2 alfa más 2 teta igual a 80.
Eso es lo que no sé de dónde sacaste. Ya. Es que por eso no sé de dónde sacaste esa suma. Ese es mi problema. Tal vez salga de alguna parte, pero al menos yo así a la vista no lo veo. Ya. El último problema, nos dicen, el triángulo ABC de la figura adjunta, CD es altura y AC es igual a AB. Si los puntos D, A y B son colineales, entonces la medida del ángulo ACD es... Este ejercicio lo voy a hacer yo por honor al tiempo. Nos dicen que CD es altura. Por lo tanto, aquí lo que falta es un ángulo recto. No salió, pero ángulo recto. AC es igual a B. Significa que este lado es igual a este lado. Y que D, A y B son colineales, eso justo iba a decir, que están en la misma línea. ¿Ya? Simplemente eso, están en la misma línea. O sea, de que esto es una prolongación de la línea. Se dice para que tú no pienses de que eso es como un punto cualquiera. ¿Ya? Si están en la misma recta. Y nos preguntan por la medida del ángulo ACD. ACD. Por lo tanto, es el ángulo de aquí. Si se dan cuenta, lo que tenemos aquí, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo que va acá es igual al ángulo que ya tenemos, que es 20. Y aquí nosotros tenemos dos ángulos internos, y con ese podemos sacar el ángulo externo del ángulo que nos falta. Por lo tanto, aquí va un 40, que es la suma de ese más ese. ¿Y qué nos queda en el triangulito de afuera, por decirlo así? Nos queda un 90, voy a escribirlo con otro color, nos queda un 90 más un 40 más un X, que esto tiene que ser igual a 180, bueno, estos todos son grados, y con esto al final nos da que X es igual a, si no me equivoco, 50 grados. Exacto. Esta pregunta la quería hacer porque tiene varias cosas importantes. Eso mismo, ¿por qué ACB es 20? Porque nos dijeron de que estos lados son iguales. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo isósceles. El triángulo ABC es isósceles. Y justo los 20 son los ángulos basales, así que son iguales. Por eso 20-20. ¿Más dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Algo que no se haya entendido de la clase, de la materia? Que esto no se los van a preguntar en la prueba, yo lo sé. Pero es la base de lo que viene para después. ¿Ya? Así que es muy importante que entiendan triángulos. Excelente. Cuando termine la clase, si te quedas, te lo explico de nuevo. ¿Ya? Ya, así que esto era el fin de la clase, ¿ya? Aquí terminó. Así que, chiquillos, estamos justito en la hora. Espero que de verdad se haya entendido todo. Excelente, vayan a descansar. Que se viene otra vez fin de semana largo. El lunes no hay clases, es feriado. Las subimos a YouTube. Todo está en YouTube. Busquen el Pro World Future. Ahí está todo. No me digan tía. Pero adiós. También adiós a la gente del video.